Muchas gracias a la iglesia allí en Temuco por la invitación en esta tarde. Vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Lucas, para lo cual les invito a leer en Lucas el capítulo 3. Lucas el capítulo 3. Dice en algunas Biblias, el título dice Predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas o sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Hemos considerado en el primer capítulo cómo Lucas es un historiador. Sobre todas las cosas, él es muy detallista en los escritos que hace por ser historiador. Era el médico amado, se le menciona como el médico amado, pero también tenía este escrito como historiador.
Y él en el capítulo 1 le vimos en un comienzo que él puso todas las cosas en orden, en orden. Él tuvo que investigar, y no fue una investigación así nada más. Dice que él investigó con diligencia, todas las cosas. Y investigó también todas las cosas desde su origen. Así que podemos pensar en Lucas como un entrevistador también. Y esto es muy actual. En el día de hoy también se está haciendo este trabajo histórico de entrevistar personas que vivieron en algún momento determinado de la historia y se los entrevista. Es un trabajo más largo, que necesita más dedicación, pero imaginémonos que Lucas hizo esto en el siglo I, adelantado totalmente a su época. En el día de hoy, cuando se hace un trabajo de entrevistas a personajes que vivieron la situación, es como bien novedoso, es lo último que se está haciendo. Así que las cosas desde su origen, y él dice que las escribió por orden. Todo esto que estoy diciendo está en el capítulo 1. Las escribió en orden para el excelentísimo Teófilo, que en su momento lo consideramos. Y él entrevistó también a las personas que vieron con sus ojos, personas reales, personas que fueron de primera mano, testigos oculares se le llama. Ellos vieron todo lo que aconteció. Ahora Lucas está escribiendo en otro tiempo, pero él tiene el cuidado de no confundirse y escribir acerca del tiempo que comenzó el ministerio de Juan el Bautista, y menciona aquí una serie de nombres. ¿Y por qué es importante esta serie de nombres? Porque le da validez histórica. Los historiadores han hecho un trabajo allí recopilando los años, las fechas, haciendo coincidir las fechas históricas que tenemos del Imperio Romano, de la historia de Roma, con lo que tenemos también de Herodes, de Pilato, y lo que nos dice la Escritura, la Biblia. Pero en algunos libros vamos a encontrar, por ejemplo, que los años no cuadran. Así que no nos asustemos de ninguna manera cuando veamos algo así, que algunos años no cuadran o dicen que están algunos años desfasados, porque tal vez puede ser así, pero la Biblia no se equivoca. En otras oportunidades he mencionado que los libros de historias han tenido que cambiar. Los libros de historia han tenido que cambiar y la Biblia permanece. En algún momento, por ejemplo, por mencionar un caso, incluso se llegó a decir que Salomón era como una mitología, una leyenda de los judíos, de un hombre tan sabio y con tan grande imperio. Si Israel era un pequeño país y en algún momento dejó de existir Israel. Recordémonos que el año 70, Tito avanzó. Tito era un romano y avanzó sobre Israel y no quedó país ahí. Y todos los judíos desaparecieron, se fueron para otros lados. Y después de eso pasaron casi 2000 años y recién por la década del 40, 1940, 1950, en esos años, se reconstruyó Israel. La ONU firmó un decreto y en un día nació la nación de Israel, cumpliendo la profecía del profeta que decía, nacerá nación en un día. Cuando estuvo para dar a luz, hubo un parto. La nación de Israel nació en un día, en un día. Ninguna nación ha nacido en un día. Nosotros como nación y todos los pueblos latinoamericanos, por ejemplo, tuvieron un proceso de independencia que duró bastantes años, varios años. Pero Israel nació en un día, así que la profecía no era tan fácil tampoco de cumplir, pero con este decreto de la ONU se cumplió. En un día la nación de Israel se estableció. Así que cuando se hablaba de Salomón, por ejemplo, se hablaba de David matando a un gigante, se hablaba de Abraham, que salió de la tierra de Ur, se hablaba de Sodoma y Gomorra, se hablaba de las 10 plagas. En otro tiempo, todo eso que mencioné era leyenda, era mitología. Hasta algunos creyentes pensaban eso. Tremendo cuando un creyente le cree más al mundo que a la palabra de Dios. No nos desviemos, hermanos. Si la Biblia dice algo,
La Biblia está en lo correcto. Los hombres van a tener que cambiar sus libros de historia. Se han cambiado hasta que descubrieron unas tablillas en algunas excavaciones de Babilonia y descubrieron que Ur, donde salió Abraham, era una ciudad real. Se encontraron unas tablillas también, unas inscripciones de ciudades que fueron aniquiladas, por lo menos 5, y eso nos habla Génesis. Sodoma, Gomorra, las ciudades vecinas fueron aniquiladas y se encontraron evidencia histórica. Pero aunque no se hayan encontrado, la Biblia estaba en lo correcto. Así que no nos asustemos cuando, por ejemplo, vamos a leer en algún libro histórico que Lisanias, que aparece allí en el versículo 1, Lisanias, tetrarca de Abilinia, no va a aparecer en los libros de historia. Y algún cristiano dice, hoy la Biblia se equivocó, para nada. Lo que pasa es que los historiadores todavía no han encontrado, porque Lucas investigó diligentemente las cosas desde su origen, las escribió en orden, consultó a los que vieron estas cosas con sus ojos y armó todo un contexto histórico. Así que este libro de Lucas es un libro histórico. Y de repente, ojalá que sea en poco tiempo, descubramos que se encontró evidencia de esto también, y los arqueólogos se asombran y dicen, no, y la Biblia tenía razón, pero los que confiamos siempre en la Biblia, por muy fantástico que parezca, la Biblia va a tener razón. Jonás fue tragado por un gran pez, la Biblia lo dice, no es ninguna leyenda porque el Señor lo nombró como un hecho histórico. Sodoma y Gomorra y la mujer de Lot convertida en estatua de sal, el Señor la nombró como un hecho histórico. Acordaos de la mujer de Lot, dijo el Señor. Así que para el Señor eran hechos históricos. Adán y Eva, históricos. El Señor dijo también, varón y hembra los creó al principio. Diciendo esto, ahora vamos a leer entonces los nombres. El contexto histórico allí, el primero, el más grande, se va Lucas. ¿Quién gobernaba todo el mundo conocido en aquella época? El Imperio Romano. Dice que había un emperador que no es el mismo, que estaba capítulos atrás, se llamaba, si se acuerdan, a ver, se llamaba Augusto César. El que tenemos aquí se llama Tiberio César. Era el emperador de esta época. Tiberio César gobernó en el año que está allí, dice, 15º año de su poder, del imperio, de su poder. Era un poder político, el más grande. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros, hermanos, que Dios en su soberanía permitió que nosotros naciéramos en el día, en esta época, que viviéramos en el día de hoy. Nosotros sabemos que hay imperios en este mundo, hay imperialismo también, hay un sistema económico mundial, está también la ONU que está tratando de armar todo un sistema mundial. Nos tocó vivir en un momento determinado y podemos sacar el ejemplo de David en el libro de los Hechos. Dice, David sirvió a su generación, que el Señor nos ayude a servir a nuestra generación. La época de la historia que nos tocó vivir con sus luces, con sus sombras, nos tocó vivir en esta época. Y podríamos hacer nosotros este mismo esquema, comenzar a nombrar los imperios más grandes en el día de hoy, China, Estados Unidos, Rusia. Nacimos en esta época, estamos en esta época. Dice Tiberio César, un poder político más grande. Después ya se va a lo pequeño, a la provincia de Judea, de donde era el Señor, donde estaba el Señor. Y la provincia de Judea tenía también sus divisiones. Hemos mencionado en otra oportunidad, el Señor se crió en provincia. Nazaret pertenecía a la provincia de Galilea, en el sur. También estaba Samaria en el centro y en el norte estaba Judea. Pero a todo este conjunto de provincias, porque estaba Idumea también, estaba Decápolis, que lo único que significa en el griego, deca, 10,
y polis, ciudades. Eran 10 ciudades que formaban una provincia, Decápolis, Idumea, y más abajo estaban otras provincias. Todo este conjunto de provincias conformaba la tierra de Judea, la tierra de Judea. No nos confundamos, no es la tierra de Palestina, lo dije la otra vez, lo vuelvo a repetir, no es Palestina, porque Palestina es tierra de los filisteos, Israel es la tierra de Judea, de los hebreos, de los israelitas. Cuando decimos la tierra de Palestina, estamos mal, conforme a la Biblia, porque Palestina, el origen de esa palabra es tierra de los filisteos. Y sabemos quién eran los filisteos y qué significaba para el pueblo de Israel. No era la tierra prometida para los filisteos, era para los judíos, para los hebreos. Así que era una provincia romana que había sido conquistada, que les había costado bastante la conquista. Y aparecen allí los macabeos, que son personajes históricos, que algunos, la religión católica agregó unos libros históricos a su Biblia también. Pero existieron, los macabeos fueron guerreros contra el Imperio Romano, y ellos lucharon también contra Roma, pero Roma conquistó, Roma venció y se quedó allí bastante tiempo gobernando. Y luego que un imperio gobierna a una aldea, a una provincia como Judea, se le permite ciertos privilegios, no a todos. Esto es importante. Podemos preguntarnos, ¿por qué a los judíos les permitieron algunos privilegios los romanos, siendo que en otros lugares no hacían eso con los pueblos conquistados? Se dieron cuenta que los judíos peleaban por convicciones, por fe, por sus convicciones y por su fe. Entonces transaron, llegaron a acuerdos y transaron eso. Y sabe que hasta el día de hoy el enemigo también ocupa esas estrategias de transar, de hacer algunos acuerdos y de mezclar las cosas de lo espiritual con lo político. Así que los romanos entendieron que los judíos eran fervorosos, religiosos, espirituales, así que les permitieron algunos privilegios a esta provincia. Y luego tenemos entonces gobernador de Judea a Poncio Pilato. Poncio Pilato también es un personaje que se encontró en la historia en algunos documentos, que fue casi, por lo menos, desterrado. Es como algo olvidado la tierra de Judea, como nadie quería irse para Judea, así que Pilato en algunos momentos de su gobierno anterior se portó mal. Así que como castigo casi lo mandaron allá, a la tierra de Judea. Así que no estaba muy contento con eso que le dieron, pero él fue un personaje que Dios ocupó también para que se cumpliera todo el entramado histórico, todo lo que Dios planeó, y ocupó un lugar también dentro de las Escrituras, Poncio Pilato. Yo me imagino que él nunca le pasó por la mente y tuvo un privilegio, porque si lo hubieran mandado a cualquier otra provincia del Imperio Romano, tal vez nunca se hubiera hecho conocido. Pero lo mandaron aquí a Judea. Y él tuvo otro privilegio más importante todavía, que tuvo de primera mano el Evangelio. Él escuchó al Señor Jesucristo, lo vio cara a cara al Señor. Tuvo la oportunidad, incluso le hizo una pregunta a Pilato, dice, ¿qué es la verdad? Tremenda pregunta. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Y sabe qué? Lo trágico de esto es que Pilato le pregunta qué es la verdad, y luego se da media vuelta y sale. Él no va a tener excusa al final de los tiempos, cuando sea juzgado, porque tuvo la oportunidad. Incluso vemos más adelante los evangelios como su esposa le dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él.
Le dio oportunidad al Señor. Pilato no va a poder decir, yo no sabía lo que hice. No le va a servir el lavado de manos que él realizó. No le va a servir. Va a estar delante del gran juez que no acepta cohecho, que no tendrá por inocente al culpable. Y el Señor le dijo, mi reino no es de este mundo. Cara a cara va a ver al Señor y vas a ver, este es mi reino, Pilato, este es mi reino del que yo te hablé, mi reino no es de este mundo. Tú me rechazaste, la condenación te espera. Qué terrible, amigo, si hay algún amigo en esta tarde que no conoce al Señor como Salvador personal, el Señor le está dando la oportunidad, nuevamente la oportunidad de creer, de arrepentirse de todo corazón y creer en el Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida. Así que en el versículo 1 tenemos otros personajes. Ahí está, ya hemos visto dos. Tiberio César, que es el César que va a ocupar esta etapa de la historia. El primero era Augusto César, que lo vimos en el nacimiento del Señor. Ahora está Tiberio César. Está Poncio Pilato, gobernador allí de Judea. Y están unos hombres, que aquí tenemos que hacer el término técnico en la tetrarquía. Tetrarquía también es una palabra que se desglosa, pero significa cuatro partes, nada más, cuatro partes. Tetras, cuatro. Así que cuatro partes se dividía y gobernaban ellos. Por lo tanto, gobernaba Herodes, gobernaba Felipe y gobernaba Lisanias. Ahí tenemos tres nombres. ¿Y por qué tenemos tres nombres si hay cuatro provincias que gobernar, cuatro tetrarquías? La razón es que uno gobernó dos, nada más. A veces nos complicamos y a veces hay libros que dedican 3, 4 hojas a explicar algo, pero no nos vamos a detener mucho allí. Si alguno quiere más antecedentes históricos, por lo menos yo les di algún dato, que no se sorprenda si algún libro histórico menciona y dice, Lisanias no aparece en la historia. Yo sé, estoy convencido y seguro que algún momento va a aparecer en los documentos históricos, porque la Biblia nunca ha cambiado, los libros sí, los libros históricos sí han cambiado. Y el otro asunto es de las fechas, que lo hablamos la otra vez, cuando nació el Señor, ¿se acuerda que lo mencionamos? Que nosotros comenzamos a contar del nacimiento del Señor y estamos en el 2022 después de Cristo, después del nacimiento del Señor, pero tal vez hay una diferencia de 3 o 4 años, porque cuando comenzó a correr el calendario que usamos, que se llama calendario gregoriano, cuando se hizo esto, no fue el año 2 o el año 10 o el año 100, fue mucho más adelante. Así que ellos calcularon y se equivocaron. Hay evidencia que se equivocaron en los años. 3 o 4 años andan desfasados allí. Pero es el hombre el que se equivoca. La palabra de Dios nunca. Es interesante eso. El hombre no reconoce, no da su brazo a torcer. Así que tenemos a Herodes. Y este Herodes, como decía, no es el mismo Herodes que mencionamos en otra oportunidad, cuando el Señor está pequeño. Es otro, es el hijo. Y este Herodes tiene un hermano, se llama Felipe, también aparece aquí en el versículo 1. Así que Felipe y Herodes eran hermanos y cada uno tenía una provincia, pero el hermano Felipe tenía dos. El hermano Felipe tenía dos, una era Iturea y la otra era Traconite. Así que ahí están las tetrarquías y los tetrarcas. Y el otro es de Abilinia Lisanias. Eran hombres malvados. Y vuelvo a repetir lo que mencioné la otra vez, que la política en la Biblia siempre representa la maldad. Hay de aquellos hermanos que han querido incursionar en la política. No somos de este mundo. El Señor no nos mandó a gobernar en este mundo. Acá en nuestro país hay algunos que se han juntado para formar partidos políticos. Van a invertir tiempo, dinero y energía en política y van a dejar de lado lo espiritual. La política la puede hacer cualquier persona.
pero salvar almas, predicar el evangelio, enseñar la palabra, no lo puede hacer todo el mundo. Que el Señor nos ayude a enfocarnos en lo que Él nos llamó a hacer, lo espiritual, y darle la importancia que la Biblia le da a lo espiritual. Pablo hubiera sido un buen político, pero él eligió lo espiritual, porque a eso había sido llamado, a predicar a los gentiles, a las gentes, a emperadores, a grandes. Pablo, y no descansó hasta su muerte, predicar la palabra, no se metió en nada. Pudo haber estado en otras partes, pero él predicaba la palabra. El mundo que mencionamos, estos hombres, Tiberio, Pilato, Felipe, Herodes, Lisanias, ¿cuál es su mundo? ¿Cuál es su entorno? Poder, riqueza, dinero, posición social, influencia. Era la élite, lo más destacado de la época. Y en el día de hoy podemos hacer el paralelo. Nosotros tal vez nunca vamos a conocer a alguien de la élite en el día de hoy, de los grandes imperios que gobiernan. A lo más podemos conocer a nuestros senadores, hemos conocido a presidentes, los hemos visto, pero ya conocer a los grandes de la élite, los que manejan los imperios, las decisiones mundiales en el día de hoy, se está viendo qué pasa allí en Ucrania, si explota o no explota una guerra. Son personas que tienen en sus manos el poder de la paz del mundo o la guerra del mundo. Es un poder, riqueza, dinero, pero eso no les va a servir para su salvación. Su poder social, sus influencias se quedan en la tierra. Ellos parten de este mundo y si no han creído en el Señor, van al infierno. Y eso no hay vuelta que darle. Eso mismo pasó acá en el verso 1. Personajes grandes en la tierra, pero lo espiritual, perdidos, hombres nublados de sus mentes, perdidos en todas las cosas, depravaciones, sus fiestas, su diversión eran depravadas, sus lujos, sus palacios, todo quedó allí en ruinas y ellos murieron. Y después de la muerte, ¿qué? Después de la muerte abrieron los ojos en un lugar de condenación, una vida libertina, confundieron la libertad con el libertinaje. ¿Y acaso no vemos eso en el día de hoy? Pero luego tenemos el otro poder, y es importante porque sabe que las profecías hablan del anticristo y el falso profeta. El anticristo gobierna todo lo que es el poder político y económico, y el falso profeta gobierna todo lo que es el poder religioso mundial. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Ahí está mi hermano Luis Felipe, de Historia. Él sabe siempre la política y la religión juntas. Cuando hablamos de religión, no nos estamos refiriendo a lo que es la religión correcta, la religión original. Nos estamos refiriendo a la gran ramera, a la religión adulterada, a la falsa religión, a la que parece más política que religión. Y eso en este tiempo del Señor, cuando aparece Juan el Bautista, es lo mismo, si las cosas no cambian. Aparece el sumo sacerdote y ¿sabe qué? También se nota al tiro de inmediato, se nota que estaba corrompido todo, porque el sumo sacerdote, que eran hombres escogidos por Dios y eran hombres santos, eran hombres de ejemplo a la sociedad. Aquí vemos que se ha corrompido todo, han llegado a acuerdos con los poderes políticos de Roma y han instalado a quienes ellos han querido. Y tenemos el verso 2, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, menciona a dos sumos sacerdotes, y siempre la Biblia menciona a uno. Es uno el sumo sacerdote que entra una vez al año al lugar santísimo, con sangre ajena, y rocía 7 veces la sangre para presentar un sacrificio por todo el pueblo. El sumo sacerdote representante de todo el pueblo delante de Dios. Era un hombre especial, pero aquí vemos ya cómo se había corrompido esto, y el verso 2 nos dice que hay dos sumos sacerdotes. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, ahí nos ayuda un poco la historia. ¿Cuál era el verdadero? ¿Qué pasó?
Estos hombres en su corrompido corazón religioso, como le decía el Señor, sepulcro blanqueado por fuera, blanco, la apariencia, pero por dentro eran víboras, serpientes, terrible. Y en el día de hoy, ¿acaso ha cambiado la situación? Cuando vemos las megas iglesias, vemos a un hombre mandando todo el mundo en lo religioso, y si él dice que la Biblia está equivocada, todo el mundo de esa religión dice, bueno, la Biblia se equivocó porque el Papa lo dijo. Bueno, la Biblia en materia de fe, de doctrina, es la autoridad máxima para un creyente. Y de ahí no nos mueve nadie. La Biblia. Y aquí la Biblia dice en todo el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote era uno. Y aquí vemos que son dos. Siendo sumo sacerdote Anás. Este hombre Anás, la historia nos cuenta que él era el sumo sacerdote. Pero llegaron algunos acuerdos. Entonces él tenía hijos y quiso meter a sus hijos en los cargos ahí también de influencia, totalmente contrario a la palabra de Dios. Y él postuló cinco hijos allí, pero no se aceptaron. Incluso este hombre dicen que era su yerno, Caifás. Así que podemos en nuestra mente imaginarnos dos sumos sacerdotes, uno de edad avanzada, que era Anás, y el otro más joven, que era Caifás, con el cual habían hecho tratos los romanos, de tal forma que a los judíos de un corazón noble, a un judío como Nicodemo, por ejemplo, a un judío como Pablo, que tiene que haber también tenido la visión, no le gustaba que estuviera este hombre allí, Caifás. Eran personas que entendían que las cosas estaban funcionando mal en lo espiritual. En uno de los momentos, Nicodemo dice, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre sin haberle hecho juicio antes? Refiriéndose al Señor. Eran hombres que estaban ahí dentro de los fariseos y todo, pero sabían que la cosa no estaba funcionando bien. Tampoco les gustaba que Caifás estuviera allí. ¿Y cómo vemos esto también cuando más adelante se ve la muerte del Señor? En los juicios injustos del Señor, llevan primero el Señor a Anás y luego lo llevan a Caifás. Anás, un hombre de más edad, y Caifás, siendo su yerno de menor edad. Pero los dos eran corruptos, habían transado con la política, les interesaba más lo político que lo espiritual. Y dentro de todo este contexto de un poder político, religioso, totalmente corrompido, dice la Escritura, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Sabe qué me hacía pensar esto? En el día de hoy, como decía, grandes imperios, Rusia, Estados Unidos, Europa, todos esos imperios pueden hablar discursos tremendos. El mundo religioso también está buscando la unidad religiosa mundial. En Bruselas, una ciudad que está sobre 7 montes también, en Bruselas se está formando la agrupación de religiones mundiales, que lo que busca es dejar todo de lado en lo que están en desacuerdo y ponerse una cosa de acuerdo. O sea, un ecumenismo terrible, una falsa religión. En otro lado están inventando una religión, la religión abrámica, para juntar todo lo religioso. Así que juntarían a los judíos, a los cristianos y a los musulmanes en una sola religión. Tratar de buscar la unidad, no hablar de las cosas que lo diferencian, no hablar, por ejemplo, de pecado, de juicio, de la justicia de Dios. Dejar todo eso de lado para juntar todo eso y ganar influencia religiosa. Están preparando el camino para el falso profeta, preparando camino para el anticristo. Pero quiero dejar esta reflexión, hermano. En todo este mundo corrompido viene palabra del Señor y no viene a los grandes poderosos políticos de la época.
no viene a los grandes religiosos de las megas iglesias de la época, a los que tenían el poder religioso. ¿Sabe a quién viene? A un hombre que estaba vestido con piel de camello, que su comida era langosta silvestre, era una persona de humilde aspecto, de humilde parecer. Juan, ¿y dónde estaba? En el desierto, en un lugar olvidado. Algunos describen cómo era el desierto de Israel. Hasta en el día de hoy se puede observar aquellas zonas desérticas de Israel. Es muy especial la tierra de Israel. Yo solamente la he visto por videos, por fotos, pero he visto la diferencia. Es un país pequeño, pero tiene la mayoría de los climas que uno se puede imaginar. Tiene las altas montañas, las altas cordilleras, tiene la nieve, tiene el mar y tiene el desierto, y tiene los valles, tiene los vergeles también, pero tiene este desierto donde también el Señor, llevado por el Espíritu, fue tentado por Satanás. Hay un desierto allí en Israel. Y este hombre estaba en el desierto. Y la palabra que aparece aquí, cuando dice, vino palabra de Dios. En otras veces hemos considerado que la frase palabra de Dios es la palabra en griego logos, que algunos la ocupan hasta el día de hoy, cuando quieren hacer algo cristiano, el logos. Pero la palabra que ocupa aquí no es logos, es una palabra bien especial, la palabra rema. ¿Y qué significa esta palabra en el original? ¿Y por qué es importante? Porque en el día de hoy también nosotros podemos recibir este rema. Usted y yo podemos recibir una palabra de Dios con esta acepción, el rema. ¿Qué es lo que es el rema? Es una palabra de Dios en un momento específico para una situación específica que está atravesando usted, está atravesando yo. Estamos en oración, estamos en lectura de la palabra, tenemos alguna dificultad, algún problema, queremos resolver alguna situación y pedimos dirección a Dios, que el Señor nos dirija, que el Señor nos guíe. Y en ese momento recibimos palabra de Dios, y esa es la palabra rema, es un rema de Dios. Es interesante eso. Lo que dice logos, la palabra de Dios, y la palabra logos se refiere también en Juan 1, cuando habla de nuestro Señor, y tenemos la palabra escrita, la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, cual una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y nosotros leemos la palabra, y nosotros nos iluminamos con la palabra, pero también podemos recibir una palabra del Señor, esta palabra de Dios, un rema especial de Dios, una palabra directamente, no a los políticos de este mundo, no a los grandes líderes mundiales, no a los grandes personajes religiosos de nuestros días, sino a una simple persona como yo, como usted, en un lugar, en una ciudad tal vez, que es una ciudad pequeña, como la mía, una ciudad pequeña, tal vez que nadie la ubica en el mapa, pero el Señor nos puede dar una palabra, lejos de los grandes centros políticos, lejos de los grandes centros religiosos, puede observar la oración de un anónimo, de una persona anónima. El Señor hace eso. Así que tenemos allí esa palabrita que me gustó, un rema. Recibió una palabra de Dios. Juan. Y aquí tenemos cómo Juan nació con un propósito específico. Lo estudiamos la otra vez. Vimos todo lo que Juan iba a hacer. Y aquí vemos cómo va cumpliendo Juan la palabra que se dijo respecto de él. No a los grandes hombres. Es terrible ver, hermanos, cómo esos hombres se corrompieron. El mundo religioso, Anás, Caifás. ¿Sabe que ser sacerdote no era, sumo sacerdote, no era algo así nada más? Eran hombres especiales que tenían directa relación con Dios, pero ellos lo menospreciaron eso. Y cuando el Señor les dio atisbos de que era el Mesías,
tampoco quisieron investigar, tampoco quisieron investigar. Había odio, había envidia de parte de ellos hacia el Mesías, hacia nuestro Señor. Cuando alguien de Israel quería acercarse a Dios, pensaba en el sumo sacerdote, la persona más cercana a Dios, porque era el sumo sacerdote. Imagínense qué lejos estaban estos hombres de Dios. ¿Y qué nos muestra aquí? Que se le aparece a un hombre en el desierto llamado Juan. Dios le habló a este hombre fuera de todos los círculos que eran círculos de influencia político-religioso. ¿Y cuál era el mensaje? Dice, siendo sumo sacerdote Anás, Caifás, vino esta palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Para perdón de pecados. ¿Dónde estaba Juan? En el desierto, en el desierto. Dios no busca a los poderosos terrenales. Su poder, su riqueza, su influencia no pueden comprar el acceso a Dios, no pueden comprar que Dios les hable. Juan, en el desierto, un hombre vestido de pelo de camello, allí en el desierto recibió una palabra directamente de Dios. Nuestro Señor pone los reyes, saca los reyes, permite algunas cosas, pero cuando Él quiere hablar, habla a los humildes de corazón, a los que se humillan delante de la presencia del Señor. Un hombre que estaba en el desierto, sin dinero tal vez, sin influencia, sin fama, sin los poderes de este mundo, era Juan, solamente Juan, vestido de pelo de camello. ¿Acaso Dios habla en el día de hoy? Si lo hace, como digo, de muchas maneras habla Dios, pero el hombre dice, de una o dos maneras habla Dios y el hombre no entiende. Hay a veces que no queremos entender cuando Dios está hablando. Que Dios nos ayude a que cuando recibamos una palabra directa de Dios para alguna situación en nuestra vida, respondamos a la palabra que se nos está mostrando. De manera misteriosa cantamos un himno. Suele Dios aún hablar. Y nos menciona aquí a Juan. También nos da el detalle de su papá para decir que no era un aparecido, era hijo de Zacarías. Más de alguna persona había conocido quién era Zacarías, que había anunciado aquel milagro, aquel nacimiento milagroso, y que había quedado mudo. ¿Te acuerdas? Que quedó mudo Zacarías. Así que la gente conocía de quién era hijo Juan, era hijo de Zacarías. Recordemos que quedó mudo, que su hijo fue un milagro, que ellos eran de edad avanzada. Así que su vida tenía un propósito y su padre dedicó parte de un mensaje para hablar exclusivamente de Juan el Bautista, su hijo. Así que su ministerio comenzó en el momento justo, no antes y después. No apuremos los procesos de Dios y también no los atrasemos. Hay hermanos que están demorando lo que el Señor les ha llamado a hacer. Juan, en el momento justo, preciso, comenzó a alzar su voz en el desierto. No se pudo haber adelantado, pero tampoco podía atrasarse. Si el Señor nos está hablando a que comencemos, respondamos al llamado del Señor. ¿Cuál era el trabajo de Juan? Predicar. Es un trabajo, es una labor que necesita tiempo, dedicación, pero es una labor que tiene muchas recompensas. Juan, la voz que clama en el desierto, preparó el camino para el Señor, quedó estampado en la palabra de Dios, el precursor allí, una voz que clama en el desierto. Nosotros, con esto termino, hermanos, durante la semana, seamos la voz en el desierto de las personas. Hay personas que están sufriendo enfermedades mentales, psíquicas, que están con tristezas, con llantos. Seamos la voz de parte de Dios en el desierto que ellos están viviendo. Que el Señor nos ayude a ponernos en los zapatos del otro, a tener empatía con los que sufren y sufrir con ellos también. Que el Señor
bendiga su palabra en esta tarde.